tengan, amigos, amigas, qué bueno que nos acompañan en este su programa En la Mira. Yo soy José Ignacio Gallardo y le agradezco el favor de su atención. Le invito a que me acompañe porque vamos a tener un programa súper interesante y estaremos comentando lo que tiene que ver con pues el mundo de la cinematografía, más que nada el mundo de las salas de cine en Ciudad Juárez. Desde hace mucho tiempo hay cines. Yo creo que en cada pueblo, en cada ciudad, el cine es parte fundamental de la historia de una ciudad. Los cines se sitúan en el centro de la ciudad. Los cines es el punto de encuentro de los noviecitos, es el punto de encuentro de muchas familias. Es cuando se llegaba a la adolescencia era todo una fantasía, era todo un sueño, un logro, irte con tus compas, ya seas las amiguitas o los amiguitos en el caso de chavos o chavitas, y era muy padre ir al cine. Recuerdos como las palomitas, recuerdos pues como las copas de nieve de Holanda que se vendían en las dulcerías de los cines, todas las golosinas que se vendían en los cines, y bueno, las cafeterías que había, como por ejemplo en el cine Variedades, que bueno, yo creo que no había conocido yo jamás. Estaba muy adelantada esa cafetería a su tiempo, porque era una cafetería en forma, en un cine, hágame usted el favor, dentro de un cine había una gran cafetería y había comida riquísima, riquísima. Entonces estaba muy padre estar en el cine comiendo comida muy rica, en el cine Variedades, uno de los más grandes. Y luego pues la construcción de cines tan grandes como el Cine Edén, que nos dice don José Luis Hernández Caudillo, que es de los más grandes que hay, porque da de la avenida Ugarte hasta, ahorita nos va a decir hasta dónde va a dar esa casa, en la parte trasera. Y luego, pues esos cines tan hermosos como el Cine Plaza, que tenía un cielo así que brillaba cuando se cerraba la iluminación, cuando se apagaban las luces, se veía como si fuera un firmamento de verdad. Muchos tenemos muchos gratos recuerdos. Y luego pues también platicar de las grandes películas que se exhibieron en esos cines. Así que es un programa que nos piden mucho, el de los cines en Ciudad Juárez, porque trae muchas nostalgias, de veras. Les repito que en ese sentido Juárez es muy pródigo. Y bueno, agradezco a don José Luis Hernández Caudillo, que como todos los miércoles, en el miércoles de historia, nos acompaña. Don José Luis, buenas tardes. Y el cine, don José Luis, el cine en Ciudad Juárez. Buenas tardes. Pues sí, la ciudad tuvo que contar con algunas salas de cine. Y para iniciar, pues el primer cine que hubo ya en forma aquí en Juárez fue el Cine Azteca, en 1912, que estaba precisamente donde estuvo después el Cine Alcázar. Pasando los años se cambia de nombre y ya se le llama Cine Anáhuac, ahí donde está el Cine Alcázar. Hay un comentario ahí en ciertos libros de historia donde dicen que precisamente en el Teatro Juárez también llegaron a pasar hasta algunas películas. Pero imagino yo que fue como en la época en que en los 50 a mí me tocó que iba la Pepsi a las colonias y buscaban una pared blanca y ahí proyectaban unas películas en la pared y llevaban con botes y tablas para sentarse a ver la película. Yo creo que mucha gente ya de los más jóvenes no recuerdan muchas salas de cine que estuvieron aquí en la ciudad. Por ejemplo, el Cine Alianza. El Cine Alianza estuvo aquí por la avenida Lerdo. Tiempo después cambia a Dorado. Dorado 70. Primero fue Alianza. Primero fue el Cine Alianza. Luego el Cine Cumbre, que estuvo ahí por la 20 de noviembre. Después cambia de nombre y se convierte en el Cine Alameda. Ahí mismo enseguida estaba el Cine Coliseo. Más hacia el norte, por la misma Constitución, estuvo el Cine XCJ, que yo me recuerdo haber ido allí a ver la película El Gavilán Pollero. De Pedro Infante. De Pedro Infante. Después cambia de nombre y ya viene siendo Televicentro
y después ya a últimas fechas, cuando ya se cierra, trabajó con el nombre de Cinema Premier. De ahí nos vamos acá a la Plaza de Armas, donde estuvo el Cine Alhambra, que se incendia por allá por el 1951 y cambia de nombre y ahora se viene a llamar el Cine Reforma. El Cine Victoria, ahí en la Madero y 16, también uno de los cines más lujosos que hubo en su época. ¿Cuál, perdón? El Cine Victoria. El Cine Victoria, sí, claro. Sí. Oiga, esos murales tan hermosos que tenía, que a muchos de nosotros nos ayudó a conocer, pues esta serie de grupos indígenas que se encuentran distribuidos a lo largo y ancho de nuestra República Mexicana. Entonces, para uno de niño, ir caminando y luego ver esos murales que todavía se encuentran ahí, ya muy maltratados y luego enmarcados con neón, ¿se acuerdan? Había neón. Sí. Y luego la butaquería y todo eso. Yo estoy seguro que Luis Vázquez, que nos está viendo ahorita en este momento, Sí, le José tocó Luis, ir. le tocó ir ahí. Saludos hasta Playa del Carmen. A ver, Luis, dime qué película te fuiste a ver allá al Cine Victoria. Yo fui a ver varias de Walt Disney, ¿no? Son las que presentaban ahí, don José Luis. No, por lo regular pasaban puras películas del folclore mexicano. Dice que él iba al Dorado 70. ¿Qué pues, mi Luis? ¿Cómo que al Dorado 70? Ya Ahí eran para puras, finalizar la ahí eran época de oro. puras porno, ¿ah? Adelante, don José Luis. Sí, a mí me gusta mucho ver el cuadro de las chalupas. Ok. En mano derecha. Sí. Y en cuanto se prendía la luz para ir a la dulcería, yo me quedaba sentado viendo todas las Sí, pinturas, las chalupas. pero me encantaba mucho ver las chalupas, no sé por qué. Oiga, me había llamaba uno la de un atención. venado, una cabeza con un venado, ¿verdad? Sí. también. ¿Estaba Chihuahua representado, José Luis? Sí. Sí, no recuerdo. Y lo que pasa es que cuando entramos por última vez, que fuimos a grabar un documental, las paredes les entraba el agua y ya estaban muy maltratadas las pinturas. Sí. Y entonces, pues es una lástima que no se haya conservado el Cine Victoria. Hubo una persona de una fundación a nivel mundial donde logramos entrar y decía que les iba a decir a los de la fundación que vinieron a ver el edificio porque todavía estábamos hablando de hace unos 8 años, que todavía era posible rescatarlo y que se dedicaban a nivel mundial a ir a hacer rescate de edificios para convertirlos en museos o en galerías entonces les gustaba la idea para hacer una filmoteca. Oh. Entonces dije, pues parece interesante. Entonces en ese tiempo que entramos acá por la dulcería Bambi, que estaba por la 16. Fue todo un espectáculo entrar porque no estaba permitido en aquellos años. Atravesamos una pared, se hizo un hoyo, atravesamos la pared, subimos unos escalones y con unas tablas. Para poder llegar a donde para está. poder llegar. Y esta muchachita andaba por ahí enfrente. ¿Y cómo entraron? Pues ya le dijimos cómo. Y fue la que me comentó. Había una muchachita de Francia. Y ella era la que estaba en esa fundación. Un día fue a visitarme y me comentó que quería hacer el rescate del Cine Victoria, pero no sé en qué quedaría. Y ella fue la única que logró entrar, no sé cómo le hizo, al Motel Riviera. Un día me mandó un video, dice, mire, logré entrar al Motel Riviera. ¿Cómo le hizo? Nadie aquí de Juárez hemos logrado entrar al motel y a la alberca. Dijo, pues no sé, yo creo que le caí bien al señor que cuida, pero Logró entrar. logré entrar y sí, me mandó el video que le resultó muy excelente en las tomas. Y entonces, pues fueron la época de oro de los cines, precisamente de la fotografía que le mandé, Bueno, que la del Cine Hipódromo. así es. De hecho, déjeme comentarle al público, don José Luis, que, bueno, don José Luis nos comparte varias fotografías el día de hoy. Métanse a mi perfil de José Ignacio Gallardo y tenemos una, inclusive se ve Cine Hipódromo, ahí en la Marquesina, dice inauguración, le iban a No, inaugurar. fue reinauguración. Reinauguración. Sí. Dice próximo sábado
5 de chocolate y uno de fresa. ¿Qué es eso? ¿Es una Una película? película. Eso me suena. Espérame, déjeme abrirla más grande para verla. Con Angélica. Sí, me imagino María, ¿no? Angélica María será. Y luego otra, además, Julio Alemán en Corazón Salvaje. Sí, me imagino que era en el cine Hipódromo. ¿Dónde estaba el cine Hipódromo? El cine Hipódromo estaba en la calle Venezuela, entre 2 de abril y Plan de Ayala. De Ayala. Sí, el cine Hipódromo se inauguró en 1958. Por la zona del hipódromo, precisamente, ¿no? Sí, precisamente cuando se inauguró en 1958 se estrenó con la película La Torre de Nesle. Y todo ese espacio, lo que está enfrente de lo que era el cine Hipódromo, eran puros llanos. Todo lo que viene siendo la calle de Costa Rica, la Panamá, de la 18 de marzo hasta allá, hasta Cine Hipódromo. la Plan de Guadalupe, todo eso era puro llano. Lo único que había ahí en ese espacio, que se alcanzaba a ver la casa china que está ahí en la Niños Héroes y Panamá. Ok. Y era todo lo que había. Y luego acá por la Panamá, el Colegio Bernal. Era todo lo que había. También nos comparte una Autocine Juárez y luego otra del cine Alcázar, otra del Cinema Dorado, muy cerca de aquí donde estamos hablando, y luego otra del cine Plaza. Me mandó más, pero subí esas 5. Sí, también le mandé la del Autocine Juárez, Sí, que donde después estuvo el cine Indio Fernández. el Indio Fernández, la sala de arte de Indio Cine de Fernández. arte de Indio Fernández, que mucha gente dice que estaba donde hoy está el diario. No, le digo, es que No, estaba donde después fue Chihuahua Charlie, ¿no? Chihuahua, Que ahorita que hay un casino, ¿no? Algo hay así. un casino, ahí fue donde estuvo Sí. porque la gente no se ubica, lo ubican donde está un hotel, donde está el diario de Juárez, pero No, estaba acá enfrente más donde para, estuvo, más antes. sí, donde estuvo el Amazonas, Exactamente. ahí exactamente en ese espacio. Había 3, bueno, estaba el Autocine Juárez y en Guarefil, ahí enfrente del aterrizaje, en la calle, en la carretera que va a Guarefil y la Gómez Morín, ahí estaba el Autocine Luján. Ok. Y después hubo otro acá, donde estuvo Bandoleros, El Moya, ¿no? el Autocine Moya. Dice Luis Vázquez, dice, el gato con botas es la que vio en el cine Victoria. El Disney, me imagino, Sí, ¿no? sí. Y hay un cine que, bueno, 2 cines que muy poca gente los ubica. El Cine Centenario, Ah, sí, ¿esa dónde está? estaba por la Amado Nervo. Ah, Todavía se conserva la parte de los escalones. Ahora es una tienda, creo que se llama Maxi. ok. Cuando tengan oportunidad, pasen ahí por la Amado Nervo, entre Corregidora y Rafael Velarde, y párense enfrente de la tienda, y ahí se aprecian todavía los escalones, y luego la bajadita clásica de los cines. Otro cine pues que muy poca gente lo recuerda, es el Cine Chihuahua, ¿Dónde está que ese? estaba en la esquina de calle Chihuahua y Reforma, Ok, donde después estuvo un restaurante Las Vacas. ya. Es un cine pues, muy popular, que tiene unas sillas de madera ahí, y ese se cierra precisamente cuando se inaugura el cine Hipódromo. Ok, Ya se cierra y luego se abre una cantina ahí, el Charas, Club Charas. Otro cine que muy poca gente recuerda, solamente la gente llama el Cine México, que estuvo en la Carranza, entre Vicente Guerrero y Calle La Paz. ok. Ese cine tenía la característica de que por lo regular entra una sala de cine y al fondo se ve la pantalla. No, la pantalla estaba en la entrada. Y entraba uno Por ahí entraba uno. y ahí estaba la pantalla. Ajá, qué Entonces, raro. esa es la característica. Ahorita lo único que se conserva de ese edificio es la fachada, ahí parece un triángulo. Ahora hay una dulcería, un negocio de marcos donde enmarcan fotografías. Ya. Ahí está en la Carranza todavía el edificio ese. El cine Muy grande, enorme. No, pero el principio del cine fue exactamente donde está el cine ahorita, el cine Plaza. Ahí empezó el cine ¿Cómo? sí. ¿En esa cuadra? Ahí exactamente en el mismo espacio donde está ahorita el cine Plaza.
ahí empezó el cine de él. ¿Y no se pasó a la parte trasera? Sí, por ahí tenemos en el grupo unas fotos que se tomaron de acá donde está la misión. Y donde está el Cine Plaza, ahí había un edificio que tiene unos arcos. Entonces ahí empezó el cine de él. Órale. Ahí está un poste y una flecha de madera y dice Edén. Y en otra fotografía tenemos donde están las carteleras, aquellas que se usaban mucho. Sí. Anunciando las películas. Y hay una donde están promocionando una película del Gordo y el Flaco. Ok. Pero ahí empezó. Oiga. Entonces me imagino yo que cuando se va a hacer el Cine Plaza, el Cine Edén se cambia acá al lugar. ¿Sería buen negocio entonces el cine porque había muchos cines en el centro? ¿Era buen negocio o por qué proliferaba? Pues lo que pasa es que se estableció en algunos puntos porque para darle facilidad a la gente de que no viniera hasta el centro. Por ejemplo, el Cine Lux. Ajá. Estaba por la 5 de febrero. Entonces, a ese cine iba la gente que vivía en La Chaveña, Okay. en el Barrio Alto, ahí cerca. Entonces, ya no venían al centro, sino que se iban allá al Cine Lux. Y al Cine México, pues la gente que vivía acá para este lado, Okay. iban ahí. Ya la gente que tenía, porque... Entonces sí había muchos cines en la ciudad, ¿verdad? Sí había, pero había también de diferentes precios. Por ejemplo, si el Cine Plaza ¿Era el más caro? y el Variedades se cobraba 5 pesos. ¿Y en los otros? Y eran 5 y 3, 5 en luneta y 3 en balcón. Okay. Por ejemplo, en el cine hipódromo, porque a muchos de nosotros nos tocó ir, pues como no había mucho dinero, nos paramos ahí en la puerta porque el jueves había promoción de 2 por 1 boleto. Y entonces llegamos y nos paramos ahí, a que llegara otra persona con el 1.50, cobraban 3 pesos. Llegaba y órale, aquí está 1.50, se compraba el boleto y ya. Así es, don José Luis. Estamos transmitiendo a través de Alternativa FM 100.3, la radio selectiva. Los miércoles es de historia con don José Luis Hernández Caudillo. Yo le invito a que todos los miércoles acompañe a don José Luis. Bueno, la próxima semana, ¿o cuándo se nos va el domingo se va de viaje a don José Luis? Espero la próxima semana, si hay posibilidades de estar transmitiendo a través de él, pues en aquel hermoso lugar que es Guanajuato. Va a andar haciendo un recorrido don José Luis. Y pues él es nuestro especialista, él es el presidente de la Comisión de Estudios Históricos. Y bueno, tal y como lo comentábamos el día de ayer, don José Luis, hicimos un paréntesis en nuestro contenido informativo para enviar nuestra solidaridad y nuestros respetos y nuestra condolencia a la familia de Jacqueline Armendáriz, quien era la directora de turismo aquí en el municipio, y desafortunadamente don José Luis falleció y bueno, un comentario, don José Luis. Sí, como no, una excelente persona y muy trabajadora. Se dedicó mucho a promover la cultura. A mí me tocó ir a dar una plática allá a la presidencia. Me hizo la invitación y fui. Fue un grupo muy reducido, estuvimos en un saloncito. Y en una ocasión estuvimos aquí en la galería. Sí. Estuvimos aquí una tarde platicando y por ahí pues quedaron pendientes algunos recorridos que íbamos a hacer. Así es. Nada más que pues los recorridos, pues me imagino yo que iban a hacer a mediodía y yo no tenía tiempo de hacerlos. Pero sí hubo uno que le llamó mucho la atención y que nunca pudimos hacerlo. Pero una promotora de la cultura que, caray, como muy pocas gentes que han estado ahí en turismo, en la presidencia, como ella, muy trabajadora. Muy trabajadora. Pues desde aquí a la familia de Jacqueline, de la regidora Jacqueline Armendáriz, mandamos nuestras condolencias a Renato, su hijo, y a todo su equipo. El día de hoy se llevó a cabo a las 12 del día una misa de cuerpo presente ahí en San Juan Tadeo. Y bueno, pues hubo momentos emotivos durante toda la misa, porque obviamente era una mujer, como dice don José Luis, muy apreciada por los juarenses, así que desde aquí le mandamos un saludo. Pues ya le digo, don José Luis, todos los miércoles, en el miércoles de historia, nos lleva a conocer un poco más de nuestra ciudad, y el afán de don José Luis es básicamente que usted y yo conozcamos cada día más de esta ciudad,
para que lo transmitamos a las próximas generaciones. Todos los miércoles, no se pierda. Y también don José Luis nos va a platicar, creo que tienen evento en la Casa de la Madera, ¿verdad? El próximo fin de semana. No, ya lo tuvimos Ay, este sábado que este pasó. sábado, ¿de qué se ya, trató? Es que fuimos a afinar detalles ya para el inicio de las charlas de identidad juarense, Ok. que es su tercera época. Ok. Entonces ya parece ser que Daigo tiene ya el calendario Pues a ver si preparado. invitamos a Daigoro y que también nos hable por teléfono, ¿no? También puede ser, si no puede venir, que nos hable Sí, para que nos hable, invite. para que diga cómo está Así ahorita el movimiento Así de es. las charlas. Pues saludos a Cecilia López Villanueva, que nos está sintonizando. Muchas gracias a Ramiro Carrillo, a Luis Débora y a Luis Vázquez, que decía que él iba a ver El gato con botas al cine Victoria. Oiga, ¿usted cuando iba al cine qué se aventaba, don José Luis? ¿Su refresco con sus palomitas o su nieve o dulces? ¿A qué le pegaba? Pues era lo más característico eran las palomitas, y había salas de cine que tenían un frasco con chiles curtidos. Entonces agarraba uno... El juguito. No, chile curtido, y se Ajá, le echaba las y ándale. palomitas y una soda. Atácate. Sí, era... Yo, la primera vez que me acuerdo que fui a ver me llevaron a ver una película, fue El Conde de Montecristo en el cine Alcázar. Una pregunta, ¿era en blanco y negro la película? Sí, no, todavía no era muy... ¿Y qué causó, qué impresión le causó ver la película? ¿Cómo salió del cine? Pues lo que pasa es que yo estaba muy chico, va a haber tenido unos 6 años, 5 o 6 años. Ok, pero me imagino que lo dejó. Y me acuerdo que hubo un alboroto ahí en la casa porque decían, vamos a ir a ver la película El Conde de Montecristo. Y no, pues también no me llamó la atención. Ajá. Pues yo entré y lo que me llamó la atención es que apagaron la luz y luego la pantalla, pero no me acuerdo de la película. Ok. Cuál fue la trama ni nada. Ajá. Pero eso sí, y otra que me llamó, se me quedó grabada, fue la del Gabriela Pollero ahí en el cine XJ. Ay, sí. Sí. Oiga, ¿cuándo fue la primera vez que usted comió sándwiches? Porque también creo que el sándwich fue, yo creo que en los cines, la primera ocasión en que lo probamos los juarenses, ¿no? Los fronterizos. Bueno, que ya se daba aquí en Estados Unidos, pero esto fue una tendencia, era nueva, el sándwich en los cines, en las matinés, don José Luis. Pues a mí el que me parecía más sabroso era el del Coliseo y el del Variedades. Sí, el sándwich. El sándwich, sí. Y pues la mayoría de la gente iba porque llevaba a la novia y porque era uno de los espectáculos más concurridos, porque no había otra diversión en aquel tiempo, entonces pues era lo más llamativo. Por eso iban. Oiga, ¿cuánto duraba una película? Pues, depende, mire, ¿no? Por lo regular eran 2 películas las que pasaban y entraba uno a las 4 y ya salía a las 8 de la noche. Sí, era mucho tiempo el que iba uno al 2 cine, horas. ¿verdad? Y había El intermedio. intermedio, que pasaba un noticiero, luego una sección de chistes, y luego los anuncios de la nevería. Y los avances de las próximas películas. Exacto. Entonces, pues era todo un espectáculo ir al cine, porque pues era divertido. Así es. Y a veces pues nos juntamos ahí con los amigos, pues no hay nada que hacer, vámonos al cine. Bueno, y hay otra cosa, en aquellas épocas, inclusive la gente, las familias, era todo un acontecimiento ir al cine. Se ponían sus mejores ropitas. Bueno, dependiendo, ¿no? También porque ir al cine, ¿no? Era todo no como ahorita, de que órale, así como anda uno se va al cine. No, fíjese que ahí sí yo difiero. Fíjese que la gente, para venir al centro, aunque fuera al mercado, que viniera a hacer cualquier cosa. A eso me refiero, que iban muy pimpos, muy guapos. Siempre, para venir al centro había que venir bien. Y para ir al cine también, ¿no? No, claro. Porque mucha gente cuando ve fotos de ahí del grupo, dicen, esa foto se la tomaron un domingo. No, yo les contesto. No, eran todos los días. Entre semana, el fin de semana, la gente andaba bien vestida para venir al centro. Porque acuérdense que los hombres tenían la costumbre de venir a bolearse. Así es. Ahí en la plaza de armas alrededor estaban todos los boleros, entonces había que venir a bolearse. Nosotros ahí en el barrio nos juntábamos todos los amigos. El sábado en la tarde, órale, vámonos a bolear. Nuestra bolería era Los Olvidados. Y si estaba muy lleno, pues mañana venimos, el domingo en la mañana. Y si está muy lleno, nos venimos a Los Dantes, aquí en la avenida Juárez. Que entonces, para venir al centro y o andar ahí en el barrio,
siempre había la costumbre de que andábamos bien boleados y bien vestidos y todo. No, ahora aquí en el centro, no sé si han quedado con guaraches y con pijamas. Sí, a eso me refiero, de que antes, o sea, ir al cine era todo un acontecimiento que la gente, y no. sobre todo que duraban 4 horas, no, más de 4 horas, y las palomitas y el chiquillerío corriendo por todo el cine porque prendían las luces y luego jugaban luchita. Precisamente cuando grabamos el documental ahí en el cine Victoria, estuvimos ahí donde estaba la pantalla y donde se jugaban, andaban corriendo los niños. Estuvimos viendo, era el nivel de la calle Madero, porque donde estaban las butacas, pues se le hizo un desnivel. Sí. Y donde estaba la pantalla y donde jugaban los niños, se le dejó el mismo nivel de la calle Madero. Estaba. Y esa parte pues era de tierra y le pusieron unos adobes y estuvo muy, pues estuvimos viendo ahí el día que fuimos a grabar el documental. Pero era todo un acontecimiento ir a ese cine para los niños, era una fantasía, era un lugar muy interesante para un niño, desde la óptica de un niño, pues. No, pues desde la entrada, acuérdate los mosaicos que estaban ahí en la entrada, la dulcería, y todo era un cine muy elegante. Sí, la taquilla, ¿no? También muy adornada. La taquilla, por ahí tenemos en el grupo algunas fotografías de la entrada y de todos los cuadros, los marcos, las pinturas que había en el cine. Así es. Bien, don José Luis, también nos dice del cine Alcázar. Veo la foto, ¿dónde estaba el cine Alcázar? Y luego dice, restaurante El Tío, órale. Esta foto está increíble, está increíble esta foto. Sí, el restaurante El Tío, antes ahí estuvo una tienda que se llamaba El Alce. El Alce. Sí. Y esa es la esquina de la Noche Triste y 16, donde ahora está la Coppel Canadá. Ah, ok. Y donde ahorita está, creo que un Oxxo por ahí. O sea, lo que estaba en la esquina era el restaurante El Tío. El Tío. Ah, ok. Era una nevería. Y luego ya enseguida el cine. Y luego tenía como publicidad una foto donde se ve la Plaza de Armas. Y luego está ahí un sello, dice Nevería El Tío, y está fechada en 1952. Ok. También ahí la gente que quiera, que esté en el grupo, busque la foto esa de Nevería El Tío. Oye, ¿esta fue tomada de alguna de las torres de la catedral? Porque está muy elevado y no había drones en aquella época. Sí, no, esa ya es de la catedral. Pues métase al perfil de José Ignacio Gallardo para que etiquete a don José Luis si usted quiere hacerle alguna pregunta, quiere comentarle algo o compartir una fotografía, no nos enojamos. Estamos transmitiendo como todos los días a través de Alternativa FM 100.3, la radio selectiva. Agradecemos muchísimo a Eliezer Pérez, nuestro director general, y a todo el equipo que hace posible que estemos usted y yo en comunicación a través del 100.3 de FM. Gracias a nuestros amigos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, de la Junta Central y la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento, y también a nuestros amigos de delrío.mx. Señores, vamos a hacer una pausa para agradecer a nuestros amigos de Alternativa y nosotros continuamos con don José Luis Hernández Caudillo, que el día de hoy estamos hablando de los cines que ha habido en Ciudad Juárez, y luego pues ahorita vamos a hablar un poquito de los cinemas gemelos, ¿no? Cinemas gemelos que fueron los primeros que estuvieron establecidos en Ciudad Juárez de la cadena de la organización Ramírez. Era Multicinemas Gemelos. Y luego del Coliseo también estaremos hablando, don José Luis. ¡Ey! ¡Ponte chido! Ponte chido con Del Río. Ante las bajas temperaturas y en época de invierno, reduce el riesgo de tener fugas y tuberías de agua congeladas. Aísla tuberías, utiliza cinta térmica, usa materiales aislantes como cinta, papel y plástico para proteger tuberías, repara fugas, cierra llaves de paso de calentadores y deja gotear el grifo levemente. Al subir nuevamente la temperatura, cierra la llave. Si tú haces tu parte, nosotros en la J+, hacemos la nuestra. Gobierno del Estado y la J+, somos nosotros. Sí, después ya se inaugura el cine Juárez 70, aquí en la privada Agustín Lara y Mejía.
Y sí, una característica del cine Coliseo, del cine Edén, es que ahí se presentaban las caravanas de artistas de la cerveza Corona. Ajá, órale. Y entonces también tenía mucha demanda cada vez que había una caravana artística. Y cuando ya empieza a desaparecer todos los cines aquí en el centro, es cuando en Futurama empiezan a funcionar los gemelos, Ajá, los cines gemelos. Y porque ya se le está dando un espacio fuera del centro, porque ya la ciudad había crecido para aquel rumbo. Y se llamaban gemelos porque eran igualitas las dos salas, ¿verdad? Eran dos salas. Y eran de un espacio más reducido, ya no eran esos grandes. No, era pequeño, eran unas salitas ahí. Ahora si vemos el espacio donde estuvieron, es del pasillo que da hacia la calle. Ajá, ajá. Entonces estaba muy chico y eran dos salas. En una ocasión fuimos mi señora y yo a ver la película Historia de Amor. Ajá. Bueno, fue tanta la gente que acudió a ver la película que a la salida casi nos sacaron en peso. Ahora se acuerda mi señora, dice, ¿te acuerdas cuando fuimos a ver la Historia de Amor? Que en peso lo Que sacaron. en peso íbamos saliendo y de ahí todo lo que es el pasillito hasta afuera nos llevaron en peso porque era mucha gente. Sí, entonces, y lo que tenían los cines es que cuando había un estreno, por ejemplo, cuando Terremoto, que el sonido aquel especial. Sí, o Saturday Night Live, o Saturday Night Fever, perdón. Sí, y luego cuando El Exorcista. Uy, esa. O la de Tiburón. Todas esas O la de películas, Rocky. O la de los estrenos, uy, la de hacían unas E.T., filas. sí, se hacían pilotototas. Que daban vuelta a casi la cuadra. Sí. Me tocó aquí en el Juárez 70 venir a ver una película y casi estuvo hasta allá, hasta donde termina la privada Agustín Lara. Órale. Así que pues eran muy concurridos los cines. ¿Cuál es el cine que más le gustó a usted en la época? ¿Sería el Plaza? El Plaza, porque a mí me tocó ir allá a las matinés. ¿Qué era la matiné? Platíquenle a los chavos, don José Luis. Pues lo que pasa es que la matinera era cuando, en lugar de irnos a la escuela, pues nos íbamos al cine Ok. en la mañana. Y por lo regular el cine Plaza era el que presentaba la matiné. Me acuerdo que llegaba uno en la mañana y cuando salía, pues ya estaba el sol a todo vuelo y salía uno y se encandilaba porque nos pegaba muy fuerte el sol. Pero pues eran otras épocas, era una época en que pues no había muchos recursos, pero yo creo que vivíamos más felices. Yo ahora recuerdo cuando me encuentro amigos o que van a visitarme, dice, ¿te acuerdas cuando pues no había otra cosa más que las canicas, el trompo, juegos aquellos tan sencillos? Tan inocentes sobre todo, digo. No, y tan sencillos pero disfrutamos mucho aquella niñez que sin recursos. A veces con una tablita ahí hacíamos un caminito, Así es. un carrito. Y era la creatividad de los Sí. niños lo que sé. Luego para hacer un papalote, Uf. juntábamos unas varillitas y luego con papel periódico y hacer el papalote. Sí, era todo un espectáculo. Y es más, Ir a estaba más cocinar. entretenido porque era construir el papalote y volarlo. No como Sí. tus chavalillos, que a lo mejor ya se les daba su papalote, pero ustedes era la construcción que hacía más Porque muchos entretenido. niños, los papás iban al patio y le compraban el papalote, Ajá. pues ya nomás agarraban la madeja del hilo. Ajá. Y a volarlo, y nosotros no, desde empezar a buscar la varillita, la madera, hacerlo con engrudo y el papel periódico, y luego el hilo, sí comprar la madeja del hilo. Pero era todo un espectáculo, y nomás cuando llovía, por ejemplo, ahí lo que viene siendo el frente del cine hipódromo, que íbamos a recoger barro, Ok. que precisamente por eso se le quedó acá a este lado el barreal, porque era un barro muy, muy consistente, muy... Agarramos las bolitas de barro y había un amigo ahí en el grupo que con un picadiente se ponía a hacer esculturas. Órale. Agarraba la bolita de barro y con el picadiente Iba perfilando. sí, hacía caritas y con todo detalle las hacía y luego decía, mira, qué bueno, y ya las dejaba secar.
o a veces no se secaban, sino que la volvía a hacer bola. Y pues era todo un espectáculo, andar aquí, andar allá, íbamos de un barrio a otro y pues tomar agua de la llave. Así es. Y nunca nos enfermamos del estómago. Y directamente agarraba uno la manguera Sí, o sí. se pegaba uno a la... Oiga, José Luis, volviendo al cine, hubo diferentes épocas del cine mexicano, bueno, más bien de aquí, de la época de la historia de los cines en México. Hubo un tiempo en que se privilegió mucho las películas norteamericanas y luego ya empezó a hacerse mucho cine mexicano, la época de oro, y luego después bajó un poco la producción de películas mexicanas y empezó a entrar mucho las películas norteamericanas, y luego estuvo la época del cine de ficheras, y luego ya hubo una especie de cine como de protesta, un cine muy elitista y sobre todo muy segmentado, y que inclusive lo pasaban solamente ahí en la sala de Indio Fernández. Y luego había cine para adultos, en fin. De eso vamos a continuar hablando con don José Luis Hernández Caudillo, porque estamos en el miércoles de historia. Adelante, don José Luis. Sí, precisamente la finalidad del cine de arte Indio Fernández era presentar películas de arte. Por ejemplo, ahí se presentaban películas de México, rara, Así es. con Suárez. Y luego se presentaron documentales. Por ejemplo, me tocó ir a ver el de los supervivientes de los Andes, el asesinato de John F. Kennedy. Varios documentales así ahí en el Indio Fernández. Al principio, la mayoría de los cines presentaban películas de estilo campirano, de aquí de México. Luego películas, por ejemplo, de la trama aquella de los hijos que se van, de Pedro Armendáriz, de Jorge Negrete, de Luis Aguilar. Es la época que pegaba mucho el cine ese. Oiga, pero hay que recordar también, don José Luis, que hubo una época, usted nos habla de todos estos cines, nos habla usted de estos cines que fueron construidos en la época de los 20, de los 30, de los 50, pero luego llegó un momento en que en los años 70 el gobierno estatizó todos los cines, ¿verdad? ¿O por qué surge la famosa COTSA, Compañía Operadora de Teatros? Y ella era la que tenía el control ya después de los cines, y luego después se rompe el monopolio y surge Cinemas Gemelos. Sí, lo que pasa es que la hermana de López Portillo, Margarita, es la encargada del área de los cines. Entonces acuérdense que muchas películas estaban ahí en la bodega que no se permitía, estaba prohibido pasarlas. Una de ellas fue Rojo Amanecer. así está enlatada. El Apando. Y muchas de esas películas, por ejemplo, la película que habla no me acuerdo cómo se llama, donde van unos estudiantes de excursión. Canoa. Y el sacerdote en el sermón les dice Que no son comunistas. Dice, tengan mucho cuidado porque parece que viene un grupo de comunistas. Y el pueblo entero se levanta y los agarran a machetazos. Coincide que eran estos estudiantes. Y eran los estudiantes. Entonces, como el poder de la iglesia tenía mucha fuerza, entonces los matan a todos. Hay un documental por ahí donde uno de los sobrevivientes relata todo lo que sucedió en aquella época. Entonces fue la época en que había toda esa clase de películas. Y luego después se fueron llega la época de las ficheras. Oiga, pero la propiedad de los cines, porque el Cine Plaza tenía particular, era de un particular, el Cine Coliseo era de un particular. ¿Se hubo una compra de todos esos inmuebles por parte de COTSA? Hubo una especie de expropiación. Ajá. Se les quita pues precisamente para estar indicando qué es lo que deben pasar, qué es lo que no está prohibido. Porque luego Gustavo Latriste es el que compra, es el que era el dueño del Indio Fernández. El Indio ¿verdad? Fernández, sí, él era el dueño. Y precisamente allí pasa puros documentales y películas que no se pasaban en otras salas de cine. A mí me tocó ir a ver esos documentales y esas de México, rara. Sí. Entonces era otra especie de espectáculo que presentaban esos cines. Pero al principio sí era pura película
de estilo campirano. Acuérdense que la inauguración del Cine Plaza, que ocurrió el 19 de marzo del 47, se da con la película con María Félix. De María Félix. Enamorada. Entonces, por ese estilo están la mayoría de los cines. Oiga, el Reforma es donde pasaban las de la India María y las de Vicente Fernández, ¿verdad? Sí, ella... Era de rompe y rasga. El Alameda y el Reforma tenían casi el mismo estilo. Entonces... Y ya películas mejor, ya de otro nivel, En el Coliseo. En el Coliseo. Y ya las mejores, pues en el Plaza y en el Variedades, En ¿no? el Variedades, sí. El Premier, pues... pasaron también un tipo de películas de otro corte, no del popular. No comerciales, sino independientes, ¿verdad? Sí, ahí me tocó ir al Premier a ver una película no recuerdo cómo se llama, que algo de Express, donde va un tren y que hay una avalancha y todo eso. Me tocó ir a verla como en el 80, Ok. ahí en el Premier. Oiga, en el cine Premier, el que estaba ahí frente al monumento. Ahí fue donde también casi rompen los vidrios, ¿no? Cuando hubo una obra de teatro, creo que hubo a calzón quitado, ¿no? Con Irma Serrano. Con Irma Serrano, que casi rompieron los vidrios del lugar, ¿verdad? Que fueron a protestar porque pues, no estaba permitido esa clase de espectáculos, y era una obra de teatro. Había, bueno, no sé si recuerda que el domingo, cuando iba uno a misa, repartían unas hojitas y decía la clasificación de las películas. La censura la decía la iglesia. La iglesia decía, clasificación A, para todo público. La B, adolescentes y adultos, y la C, solamente adultos. Yo les comento, y por ahí está una foto en el grupo, donde en la torre de catedral del lado izquierdo, acá para el lado de la misión, había un pizarrón, y ahí se ponía en el pizarrón la clasificación de las películas. Hágame el favor, la iglesia haciendo la de censura. Y decía, no, es que mira esta película, pero no podemos ir porque es para adultos. Cuando tengo oportunidad, vea Cinema Paradiso. Está hermosa la película y nos habla del cine antiguo en un pueblo Me la han recomendado. se llama Giancaldo, en Italia. Preciosa la película y va a usted ver muchas cosas. Se va a sentir identificado con el Cine Victoria y con el Plaza. Un amigo me la recomendó, un amigo que tenía un club de video. Véala, está Y me buenísima la recomendó esa película. Está genial, tiene que verla. Es obligada para usted verla. Don José Luis, ¿algo más que nos quiera compartir en esta tarde? Pues no, nada más que, pues desgraciadamente se perdió una época muy bonita de los cines, pero más que lo de las películas, los edificios. Así es. Por ejemplo, el edificio del Cine México, el edificio del Cine Centenario, el edificio del Cine Hipódromo, que se hubieran conservado. Eso era lo más importante. No parece que no fueran cines, Pero haber conservado el cine. los edificios. Sí. La gente yo creo que estaría maravillada de ir a dar una vuelta y ver lo que fue el Cine México. Un día fui yo a pedir permiso allá donde estuvo el Cine México y me dice la señora, dice, mire, pásele. Dice, todavía están los baños como eran en aquel tiempo. Fíjese nada más. Y sí. Don José Luis, el Juárez de ayer, hay que seguir muy pendiente del Juárez de ayer. Pues sí, y ojalá, no sé si se puede hacer todo el programa, hacer un enlace donde ande por allá. Yo encantado, don José Luis. Podemos hacer. Nos ponemos de acuerdo, es 4 de allá, va a ser las 4 de la tarde de allá. Vamos a estar muy pendientes. Son las 3 de aquí y a ver si según el lugar donde esté y hacemos el enlace. Yo encantado por medio del teléfono. Gracias, don José Luis, muy amable, y continuamos pues agradeciéndole a nuestros amigos de Del Río. Muchas gracias a Del Río Superet, muchas gracias a nuestros amigos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. De veras, muchas gracias por su apoyo. ¡Eh! ¡Bastante chido! Ponte chido con Del Río. Ante las bajas temperaturas y en época de invierno, reduce el riesgo de tener fugas y tuberías de agua congeladas. Aísla tuberías, utiliza cinta térmica, usa materiales aislantes como cinta, papel y plástico para proteger tuberías. Repara fugas,
cierra llaves de paso de calentadores y deja gotear el grifo levemente. Al subir nuevamente la temperatura, cierra la llave. Si tú haces tu parte, nosotros en la J+ hacemos la nuestra. Gobierno del Estado y la J+ somos nosotros. Rápidamente, antes de irnos, Jason Michelle Salinas Patiño le pregunta a don José Luis cuándo inician las pláticas de identidad juarense, don José Luis. El 24 de febrero. 24 de febrero. Y todas van a ser ahí en la casa en la casa de la Madero. Entonces les vamos a estar invitando, vamos a invitar a Daigoro y a don José Luis. Bueno, de hecho, don José Luis en su espacio de los miércoles, él nos va a estar anunciando lo que se va a estar presentando ese fin de semana. Así que sí, pues esté usted muy pendiente. Me dieron el honor de... Usted arranca, ¿verdad? Usted arranca, don José Luis. Abrir la tercera Entonces, etapa. El miércoles, días antes de la transmisión, perdón, días antes de la conferencia de don José Luis, pues aquí ese miércoles, aquí no lo va a estar anunciando don José Luis. Y les voy a decir el tema que y nos va a anunciar de qué se va a tratar. Así que estén muy amable, señor Salinas, por su participación y por su interés. Bien, señores, muchas gracias, que siga pasándola muy bien. Gracias a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez. También muchas gracias a nuestros amigos de Del Río. Ya sabes, si te gana el aburrimiento, ponte chido con Del Río. Todo lo que necesitas, los indispensables del hogar, los vas a encontrar ahí en Del Río. Y también muchas gracias a la Junta Central y a la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento. Que sigan pasando una buena tarde y muy buen provecho.